Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos a la lectura de nuestro alimento diario. Serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Título del tomo: La cruz, el hito de la dispensación de la fe. Autor Pedro Don. Título de la semana: La palabra profética y los falsos maestros. Día miércoles, leer con oración. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Repetimos: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Título del día: El desvío de la iglesia y el liderazgo de Jacobo. Anteriormente vimos que la persecución contra la iglesia en Jerusalén comenzó con la muerte de Esteban. Saulo estuvo presente en ese evento, narrado en el capítulo 8 de Hechos, y en el capítulo siguiente vemos su conversión camino a Damasco. Esto ocurrió en el año 37 después de Cristo. Saulo, que antes era un perseguidor, se convertiría en uno de los más grandes apóstoles. Su viaje a Damasco, con la autorización de los principales sacerdotes para arrestar a los cristianos, revela que la persecución no se limitó a Judea y Samaria. Por lo tanto, los hermanos tuvieron que huir a un lugar aún más lejano. El propio apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, relata que 3 años después de su conversión, 40 después de Cristo, subió a Jerusalén por primera vez para encontrarse con Pedro, quien en ese momento ya estaba siendo desplazado. Gálatas, capítulo 1, versículos 18 y 19. Los apóstoles ya no ocupaban la posición central de liderazgo. Jacobo, el hermano del Señor, había sido colocado como líder de la iglesia, algo que Dios nunca había establecido. El liderazgo, que debería haber permanecido con Pedro, había sido transferido a Jacobo. Ningún comentarista bíblico ha hablado de esto hasta el día de hoy. Por la luz que el Señor nos ha dado, esto cambia el curso de la historia. En otras palabras, en el año 40 después de Cristo, Jacobo ya estaba siendo elevado al liderazgo de la iglesia en Jerusalén. Por lo tanto, en el año 50 después de Cristo, cuando tuvo lugar la fatídica reunión registrada en Hechos, capítulo 15, Pedro ya estaba debilitado y la última palabra allí la tuvo Jacobo, no Pedro. Jacobo estableció algunas ordenanzas para los creyentes que el Señor había escogido en la iglesia, las cuales, al parecer, fueron decisiones sabias, equilibradas y conciliadoras. Hechos capítulo 15 versículos 19 y 20. Pero el Señor Jesús nunca prescribió tales ordenanzas para la iglesia. No queremos decir que estas cosas no sean buenas, sino que ya no estamos en la era de la ley. Ahora estamos en la era de la fe y la gracia. No obstante, vemos que el problema empeoró. En el segundo capítulo de Gálatas se menciona una facción dentro de la iglesia, llamada de parte de Jacobo, o los de la circuncisión. Versículos 11 y 12. Comenzaron a defender la necesidad de practicar la circuncisión y guardar la ley de Moisés. Hechos capítulo 15, versículo 5. Y cuando Pedro supo que los de Jacobo habían llegado, se apartó de los creyentes gentiles y se relacionó solo con los creyentes judíos, por temor a los que eran de la parte de Jacobo. Pedro estaba debilitado. El liderazgo de Jacobo era evidente aquí. En el tercer viaje de Pablo a Jerusalén, en el año 58 después de Cristo, esta situación ya estaba definida, pues vemos que Pablo no fue a ver a Pedro, porque ya había sido destituido. Hechos, capítulo 21, versículos 17 y 18. ¿Dónde estaban los apóstoles? Ya no estaban en Jerusalén.
En cuanto a los que estaban en Jerusalén, le dijeron a Pablo que ni siquiera habían tenido que salir de la ciudad, pues ya tenían una iglesia llena de personas allí, y todas eran celosas de la ley, como si esto fuera algo positivo. Versículos 19 y 20. De hecho, este fue un desvío que lo cambió todo, cambió la historia de la iglesia. Sin embargo, Dios siguió usando a Pedro para introducir a los gentiles al cuerpo de Cristo, según el capítulo 10 de Hechos. No obstante, cuando Pedro regresó a Jerusalén, fue reprendido por los de la circuncisión, el grupo de Jacobo, capítulo 11, versículos 2 y 3. Ya no seguían la palabra de los apóstoles. Cuando ya no se sigue la palabra de los apóstoles, el Espíritu Santo ya no lidera, y en consecuencia la obra de Dios no se realiza. Esta facción que surgió entre ellos dictó una teología. Para ser salvos, además de creer en Jesús, era necesario circuncidarse, conforme al rito de Moisés. Hechos, capítulo 15, versículos 1 y 5. ¡Qué giro! Tomaron otra dirección. En el segundo capítulo de Hechos, se afirma que la Iglesia perseveraba en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sin embargo, más tarde regresó a la práctica de la ley, defendiendo la necesidad de la circuncisión y el cumplimiento de la ley de Moisés. Esto parece simplemente una opinión diferente, pero no lo es. Esto causó un gran daño a la obra del Señor. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.